Gracias a Dios que podemos estar aquí presentes escuchando esta bendita palabra y pues vamos a seguir adelante acerca de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de su bendita palabra. Pues para mí es un privilegio, un placer y una gran bendición el poder estar aquí juntamente con ustedes, el poder compartir de la palabra de Dios y me gozo cada vez que Dios me permite compartir aquí con ustedes la palabra de Dios. Recuerdo un pastor que iba a visitarnos ahí al oriente. Desafortunadamente hace tiempo que cayó en adulterio y no ha podido salir adelante, pero aprendí algo que me decía, siempre que te inviten a compartir la palabra, siempre ven, no lo dejes de hacer porque es una oportunidad que Dios te está dando para poder expresar su bendita palabra. Y pues aquí estamos, hoy el Señor Jesús me da esta oportunidad y pues seguimos aprendiendo de Cristo día a día, así es que quisiera compartirle cuatro cosas de las que Dios quiere que nos ocupemos. Recordamos que esta es una enseñanza para internos y externos y esto me sirvió a mí mucho durante el tiempo que estuve preso ahí en la Universidad de Oriente y me sirvió la última vez porque lo puse en práctica. Las tres primeras veces no puse en práctica esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra. Y pues claro, cuando uno no pone en práctica la palabra de Dios, no tenemos resultados conforme a su voluntad, nos vemos frustrados, hay presión, hay droga, hay enfermedad, todo lo contrario a lo que Jesús nos está diciendo. Y quisiera que me acompañaran a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 si tienen ahí su Biblia. Y si no, solamente pues escuchen. Y eso es lo que quiere que Jesús nos sigamos ocupando. Tanto a mis hermanos que se encuentran presos, esto es un consejo de parte de Jesús para que se sigan ocupando en lo que Dios quiere, entre tanto que Dios obra en lo que tú le estás pidiendo. Y aquellos que ya estamos libres, es importante que nos sigamos ocupando en esto para no volver a caer a hacer algo incorrecto e incluso poder llegar nuevamente a la prisión. Dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí nos dice tres cosas que nos tenemos que ocupar y yo añadiría una cuarta que se las quiero compartir al final. Y como se los dije, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y lo puedo decir abiertamente, yo estuve 4 veces preso, estuve 2 veces en el oriente, una vez en el sur y una vez en la penitenciaría de Pachuca. Pero ¿qué crees? La primera vez que entré al reclusorio, recuerdo que tenía 19 años y jamás me ocupé ni en la lectura, ni en la exhortación, ni en la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? Que salí, estuve como 4 o 5 años libre y como no me ocupé ni en la enseñanza, ni la exhortación, ni la lectura, pues tenía que suceder. 5 años después, nuevamente vuelvo a caer preso. Y que la siguiente vez vuelvo a estar en el reclusorio, ahora en el y no me ocupo ni en la oración, ni en la enseñanza, ni en las cosas de Dios, y pues vuelvo a salir y otra vez regreso a la cárcel. Seguramente mis hermanos que nos están escuchando en las diferentes prisiones o ahí en el reclusorio, en la torre, en algún lugar que nos están escuchando, es muy probable que eso haya pasado en tu vida si es que ya llevas 2 o 3 o 4 veces en la cárcel, que sales y regresas. Eso me pasó en mi vida. Posteriormente, estando en Pachuca, de la misma manera, no me ocupé, hasta la última vez me ocupé de lo que Jesús me dice aquí a través de la vida de Pablo, que le da las instrucciones a Timoteo que mientras tanto que iba se tenía que ocupar en estas tres cosas y la cuarta, como se los dije al final, añadiría una cuarta. Una vez que llego por última vez al reclusorio oriente, empiezo a leer las escrituras y me empiezo a ocupar de lo que dice aquí. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué crees? Hubo un cambio totalmente radical en mi vida. Gracias a Cristo Jesús, desde que llegué a esta prisión, me estuve ocupando en la exhortación, en la lectura y en la enseñanza. Y todos los días hacía esto, me ocupaba en la exhortación, en la lectura y en la enseñanza. Y esto te lo digo a ti, hermano, que te encuentras ahí en cualquier prisión, entre tanto que llega tu amparo, en tanto que llega tu sentencia, en tanto que llega ese documento que tú estás pidiendo, en tanto que llega tu libertad, te tienes que estar ocupando en esto. Porque si tú te ocupas en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura,
Entonces, el día de mañana que Dios te permita estar libre, jamás vas a regresar a un reclusorio. Siempre y cuando aquellos que ya estamos libres, y mis hermanos no me dejarán mentir que están aquí presentes, lo único que nos ha mantenido, y por la gracia y la misericordia de Dios, y no hemos caído, es por la gracia y la misericordia, pero también porque nos estamos ocupando en la exhortación, en la lectura y en la enseñanza. Porque es triste saber que muchos siervos de Dios dentro de la prisión se ocuparon de esto, pero cuando están libres dejaron de ocuparse en estas cosas que Dios le dice a Pablo para que le dé esa recomendación a Timoteo, y que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que se ocupó durante toda su vida, por eso toda su vida siempre tuvo éxito, y por lo tanto esos siervos dejaron de ocuparse y volvieron, en el mejor de los casos, en una cárcel, pero en el peor de los casos, algunos están en la calle tal vez libres, pero más presos en las drogas y en el alcohol, y otros ya muertos. ¿Por qué? Porque dejaron de ocuparse en la oración, en la enseñanza y en la exhortación. Es muy importante, mis hermanos, ustedes que también, al igual que los que estamos libres, que nos sigamos ocupando en esto. Día a día nos tenemos que seguir ocupando en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, porque el hilo que está entre el mundo y en el que estamos nosotros como hijos de Dios aquí viviendo, como dijo Jesús, ruego por ellos que no los quites del mundo, sino que los apartes de tal, el hilo es muy delgado. Si tú y yo bajamos la guardia y nos descuidamos y dejamos de ocuparnos en esto tan importante que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, corremos el riesgo o de volver a las Disculpa que drogas, te volver a interrumpa, hermano. Beto, ¿tienes prendido un audio que está escuchándose? una, creo que a lo mejor será del reclusorio, tal vez, no sé. Ah, es que sí se oye una voz, pero puede ser que sea tal vez de alguno de los Me internos, ¿no? parece que son tus audios, Beto, porque tú eres el único que tenéis abierto el micrófono. No sé si escucha Betito. Beto, ¿Sí me escuchan ustedes a mí? sí, sí se Sí. escucha bien, Ya pero... está, ya está. Ah, ya, Ya, ya. ya, Ok. ya nos escuchan. Entonces, es muy importante que les decía que nos tenemos que ocupar, porque el hilo es muy delgado, y si nosotros descuidamos esto que nos manda Jesús a través de la vida de Pablo, y Pablo a Timoteo, que es el mismo consejo, entre tanto que nosotros esperamos que las oraciones sean contestadas, entre tanto que esperamos aquello que estamos pidiendo, no sé lo que estás pidiendo, y yo nos tenemos que seguir ocupando en esto que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía a mis hermanos que se encuentran presos, ustedes se tienen que seguir ocupando hasta que llegue la libertad. Si están esperando el amparo, si están esperando una sentencia, si están esperando un resultado, mientras tanto que llega esto, te tienes que seguir ocupando, te tienes que seguir ocupando, orando, leyendo, exhortando en la enseñanza, y entonces va a haber un fruto, va a haber un cambio totalmente radical. Primera cosa que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de Pablo, que les da las instrucciones a Timoteo, es de que se debe de estar ocupando. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús se ocupaba en la lectura, lo podemos ver en Lucas capítulo 4 versículo 16, que dice que Jesús aún entraba en el templo, y lo quiero leer para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, y dice Pablo que lo que él aprendió de Jesucristo también es el ejemplo, y que debemos también seguir el ejemplo de él mismo. Y vemos que Jesús desde la niñez nos deja el ejemplo de que él se ocupaba en la lectura. Dice, y vino a Nazaret, Lucas capítulo 4 versículo de 6 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó, ¿a qué? A leer. Es importantísimo que nosotros día con día estemos leyendo las escrituras, y es una gran bendición hoy. Gracias a Dios, en Fundación Emanuel, aquellos que les cuesta trabajo, hay un taller de lectura de 7 a 8 de la mañana, para que tú puedas unirte. Nosotros que estamos aquí ya, que podemos tener esa bendición y ese privilegio de tener las redes sociales, una computadora, un celular, no hay pretexto para no ocuparte. Hoy hay un celular en el cual tú puedes poner y estar ocupando en la lectura de la palabra de Dios, pero tú que estás interno, te tienes que estar ocupando en la lectura. No puedes estar de ocioso.
No puedes estar sin de estar leyendo las escrituras. Las escrituras te dan sabiduría. Las escrituras van a hacer un efecto que va a transformar tu mente. Como dice, os ruego por las misericordias de Dios que os transforméis por medio del renovamiento de las sagradas escrituras. Es necesario que renueves tu mente. Si tú has, como yo te lo dije en mi caso, una y otra vez entrando a la cárcel, ¿sabes por qué fue? Porque nunca me ocupé de esto que es tan importante que nos deja escrito nuestro Señor Jesucristo. Y si tú nunca quieres regresar a la cárcel, te digo, mi hermano, mientras que llega tu libertad, te tienes que estar ocupando en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Sobre todo si Dios te ha levantado ahí en alguna prisión para estar liderando, para estar enseñando con pastor, diácono, es importantísimo que día con día te estés ocupando en la lectura. Ahí dentro de la prisión recuerdo que también había un tiempo de lectura, una hora igual, para poder estar leyendo la Biblia. Un hermano entraba, otro hermano pasaba, otro hermano, y tienes que estar lleyendo la Biblia, tanto personal como en grupo. Es una bendición poder estar leyendo día con día las Sagradas Escrituras, porque dice que en ellas está la vida eterna. En las Escrituras tú vas a encontrar el consejo de parte de Dios para tu vida. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que Jesús tiene la solución a aquello que estás viviendo, y que Jesús, a través de la lectura de la bendita palabra, vas a encontrar la respuesta a aquello que tú le estás pidiendo. Vas a encontrar en los evangelios la vida de Jesucristo que se va a asemejar a algo que estás viviendo. De ahí Jesús te va a hablar. Si tú no sabes qué hacer, tienes un proyecto, tienes alguna situación en el trabajo, no sabes qué hacer, si tú lees las escrituras, ahí Jesús, a través de su bendita palabra, te va a dar sabiduría y entendimiento para que tú puedas hacer aquello que estás pidiendo. Vemos también en 2 de Timoteo 3:15, a unas hojas más adelante, que es el primer consejo que Dios nos enseña que debemos de seguir, que nos debemos de ocupar en las escrituras. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez, bueno, quiero leer desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que hacen aparte las escrituras cada vez que tú lees, te dan sabiduría. Y esta sabiduría es de lo alto. Esta sabiduría no es humana, esta sabiduría es de lo alto. Y esa sabiduría, ¿sabes cómo se obtiene? A través de las escrituras, pero yo he aprendido que esta no viene a la mente. Esto se hace tu espíritu uno con el Espíritu Santo, y entonces es ahí a donde baja Dios esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría sobrenatural, a través de que tu espíritu y el Espíritu Santo se vuelven uno a través de la lectura. Y entonces es como vuelves un hombre sabio, aun cuando no hayas tenido una primaria, tal vez una secundaria, un doctorado, ¿sabes? A través de las escrituras, lo vemos en el ejemplo de Pedro, que era un hombre pescador, pero que decía que las escrituras dicen que, ¿cómo lo conocía? Porque su forma de hablar, ¿qué era lo que hablaba Pedro? Las sagradas escrituras. Tú y yo es lo que tenemos que hacer día a día. Vuelvo a decir, mis hermanos que se encuentran recluidos y nosotros que estamos ya libres, día con día tenemos que estar leyendo las escrituras. Mientras tanto que llega, vuelvo a decir, tu amparo, tu libertad, tu sentencia, tú tienes que estarte ocupado. No puedes estar ocioso. Nosotros que estamos libres no podemos estar o darnos el lujo de no leer las escrituras, porque en ellas tenemos sabiduría, en ellas está la vida eterna. Entonces, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Es lo primero que nos enseña Jesucristo a través de la vida de Pablo y dándole instrucciones a Timoteo, y son las mismas instrucciones que nos da Jesús a través de la vida de Pablo. Ahora no son para Timoteo, estas instrucciones son para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Yo sé que a lo mejor lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, esto es una exhortación para que sigas adelante y que sigamos leyendo las escrituras. Fíjate que es una bendición de veras con ese plan de lectura. Cuando nuestro hermano Betito nos llevó esas nuevas hojas de plan de lectura, de veras que la puedas leer 5 veces al año. Qué bendición, porque durante muchos años Jones me permitió estarla leyendo 5 veces, y una y otra y otra y otra y otra durante 10 años, 5 veces. Qué bendición tan grande. Si tú estás interno, no la dejes de leer. Si tú estás libre, tienes que persistir.
te tienes que hacer un tiempo para poder estar leyendo las Sagradas Escrituras. Sabemos que ya estando aquí hay esposa, hay hijos, hay el trabajo, hay el ministerio y hay muchas cosas que hacer, pero te tienes que hacer un tiempo y me tengo que hacer un tiempo para seguir leyendo las Escrituras. La siguiente cosa que Jesús nos manda, la exhortación. Y aquí vemos en primera Timoteo, ahí mismo, capítulo 2 versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se le hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tienes que seguir exhortando. Tú ya que estás libre, tienes que exhortar a tus hijos, tienes que exhortar con el ejemplo, claro. Oran, lean algo que siempre estoy exhortando a mis hijos, lean la palabra, transcriban la palabra, memoricen la palabra todos los días, día con día. ¿Ya leíste? ¿Ya oraste? ¿Ya transcribiste? ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús nos enseña. Tenemos que estar exhortando día con día a los hermanos que se congregan ahí en la iglesia. Hermano, ¿por qué no has bajado? ¿Sigues leyendo? ¿Estás memorizando? Allá mis hermanos que se encuentran internos, igual de la misma manera que Dios los ha puesto al frente para estar liderando. Es necesario que sigas exhortando al pueblo de Dios, que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que día con día tienes que estar exhortando a ver, hermano, cómo vas. ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Estás memorizando? Oye, ya no te he visto, ¿qué pasó contigo? ¿No has bajado las enseñanzas? Ven, busca de Cristo. A los no convertidos, deja ya de hacer eso, arrepiéntete, conviértete. Es día con día la exhortación. ¿Sabes por qué? Porque la exhortación te confronta a ti mismo y te enseña a que tienes que tú también buscar. No puedes exhortar a uno que le digas no dejes deja de drogarte cuando tú te drogas, ¿verdad? Claro que no, pero como le estás exhortando, eso te alinea. Recuerdo yo siempre, la enseñanza siempre me ha gustado porque, ¿sabes? La enseñanza siempre te centra. ¿Te quieres ir por el camino izquierdo? ¿Te quieres ir por el camino derecho? La enseñanza siempre te dice, ey, ey, ey. Es por aquí, te va centrando, te va guiando. Y para eso Jesús nos dejó su enseñanza. Jesús en todo momento, ¿qué era lo que les decía? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Es lo que estaba haciendo Jesús desde que empezó su ministerio. ¿Sabe lo primero que empezó a hacer? A exhortar a que se arrepintieran, que dejaran sus malas obras. Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios es lo mismo que tenemos que estar haciendo en todo tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, exhorta, háblales, diles, haz esto, haz aquello. No dejes de congregarte, sigue orando, sigue leyendo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo vas? Día con día tenemos que seguir exhortando. Es muy importante que exhortemos. No podemos dejar al pueblo de Dios y decir, ah, bueno, pues hay que lo hagan, que lo quieran. Solamente ora por él. No, porque aquí Jesús le estaba diciendo a Pablo y Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo de lo que tenía que hacer. Y son las mismas instrucciones que Jesús nos deja para nuestras vidas. Ahora te vuelvo a decir, ya esta carta no es para Timoteo, esta carta es para ti y para mí, para que la pongamos en práctica en tanto que viene nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En tanto que llega tu amparo, vuelvo a decir, en tanto que llega tu libertad, en tanto que llega esa petición que le estamos haciendo, no puedo decir, ay, bueno, como no me has contestado, entonces ya no voy a exhortar, ya no voy a leer, y agarras, como decimos allá en la universidad, agarras tu chuque, agarras tus muñecas y dices, ya no juego. No, aquí ya estamos dentro del camino y tenemos que seguir día con día hacia adelante, hacia adelante. Es importante que exhortes a tus hermanos que ya no se están congregando. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? Es importante que día con día lo estemos haciendo. La tercera cosa que nos manda nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza. La enseñanza, recuerda que es una prioridad en nuestras vidas. La enseñanza es muy importante y va sobre la predicación, porque la enseñanza es muy importante. Por eso es que los niños van desde temprana edad, 3 años al kinder, 6 años a la primaria, 3 a la secundaria, otros 3 a la preparatoria y 4 o 6 en el caso de las carreras que estudien y algunos diplomados, doctorados, más enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que transforma la mente, es la que transforma las vidas. Desafortunadamente, a veces aquí afuera o incluso dentro, piensan que cuando hacen ¿cómo se le llama? Un congreso nada más a través de avivamiento, le llaman ya avivamiento, y dura 1 o 2 días y creen que eso ya va a cambiarlo. Sí cambian por 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque fueron a recibir palabra desde las 8 a las 6 de la tarde, recibieron pura palabra, pero llega un momento que no hay un seguimiento, no hay un crecimiento, no hay una enseñanza.
¿Qué es lo que pasa? 2, 3, 4 semanas y otra vez andan peor. Pero un hombre que permanece en la enseñanza, como te puse el ejemplo, en lo secular, en el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad, de la misma manera, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los demás. O sea, día con día tenemos que seguir creciendo. Día con día tenemos que seguir creciendo, ocupándonos en la enseñanza, tanto de darla, pero también de recibirla, como lo hicimos en el caso de hoy. En la mañana hubo enseñanza, hace rato nos acaba de compartir nuestro hermano Beto enseñanza, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? También compartir la enseñanza que Jesús nos da día con día a través de las lecturas. Es tan importante la enseñanza que 42 veces enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante que los discípulos sigan enseñando para que así a su vez se hagan más discípulos, porque es la única forma en la que se va a multiplicar los hijos de Dios. Sí se evangeliza, sí se les predica, pero lo que tiene que hacer es el que Dios ha levantado como maestro ahí o como para guiar al pueblo de Dios, estar a través de la palabra, enseñarles la palabra de Dios al instructor que ha Dios levantado, tiene que seguir enseñando, 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 enseñando. Es algo que toda la vida tenemos que hacer. Enseñar la palabra de Dios. Tú no te puedes quedar con todo lo que has aprendido. La Escritura dice que de gracia recibimos. ¿Qué tenemos que hacer? De gracia darlo. Has recibido muchas enseñanzas y le doy de veras muchas gracias a Dios que de veras tenemos de parte de Fundación Emanuel una sana doctrina, porque he escuchado enseñanzas, las bien fumadas, de hermanos que no sé de repente a dónde van, y de repente las enseñanzas que dicen y que los candelebros y que el Antiguo Testamento, y híjoles, cada enseñanza que de repente sacan, pero gracias a Dios que tú y yo hemos dicho que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos enseñanza, una doctrina sana de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho material, ¿sabes? Tanto material, aquí está en las Sagradas Escrituras para poder estar enseñando y enseñando y enseñando. Ahora, si tú dices las escrituras, pero me hace falta más, bueno, gracias a Dios tenemos manuales de escuela para padres, vida con propósito, tenemos manuales Jesucristo y su persona, Jesucristo y el creyente, Jesucristo, el Espíritu Santo, Jesucristo, el trabajo, Jesucristo y el evangelismo, Jesucristo y la Biblia, Jesucristo y la oración. O sea, enseñanza no paramos. Y eso es algo que día a día, si tú quieres que la iglesia de Dios siga creciendo, tienes que seguir aprendiendo, pero también tienes que seguir enseñando. Dice por ahí, recuerdo, creo que fue el estudio de John Maxwell, lo estábamos viendo también, que es a donde dice, dejo de enseñar cuando dejo de aprender. O sea, es necesario que día con día sigamos aprendiendo, ¿sabes? Entre más aprendemos de Jesucristo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Entre más aprendo de Jesucristo, me doy cuenta de que no conozcas casi nada. ¿Por qué? Porque hay tanta enseñanza de Dios para toda la vida, y generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones va a seguir estando la enseñanza, y no hay que buscarle tanto. ¿Dónde están las enseñanzas? En los evangelios. Porque luego a veces nos quebramos la cabeza. ¿Qué enseño? ¿Qué enseño? Ya están los evangelios, está el Nuevo Testamento. Aquí están las enseñanzas de Jesucristo plasmadas en todo el Nuevo Testamento. Solamente lo único que tienes que hacer, si no sabes qué enseñar, es doblar tus rodillas y pedirle al Padre en el nombre de Jesús: dime qué es lo que quieres que enseño, qué es lo que quieres que tienes preparado para este pueblo, para que este pueblo crezca, para que este pueblo pueda crecer, madurar. La predicación es muy buena, pero la predicación no hace que los hijos de Dios tengan un crecimiento y una madurez espiritual. ¿Por qué crees? Te ponía el ejemplo en las escuelas. Porque si nada más fuera así, nada más de repente, bueno, va a haber un seminario, por decir, en una escuela secular, va a durar 3 días, y de ahí ya nos pasamos de repente a la prepa, y otro seminario de 3 días, y otra vez nos pasamos a la universidad. No es así, es de tanto estudio, porque el estudio en el caso secular hace que adquieran conocimiento, hace que aprendan nuevas cosas, y en el caso espiritual, lo que hace la enseñanza también es darnos un crecimiento
y una madurez espiritual para que a su vez de la misma manera nosotros podamos enseñar lo que Jesucristo nos enseñó. Y tú que te encuentras preso, es necesario que sigas enseñando la palabra de Dios. Y si acabas de llegar y estás escuchando, pues es necesario que te sientes y aprendas para que el día de mañana tú también puedas enseñar las sagradas escrituras. Pero día con día te tienes y me tengo que estar ocupando en la enseñanza. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dice el versículo 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Enseñar, enseñar. Y si tú te vas a dar cuenta, ahora que leas los evangelios, te invito a que subrayes cada parte a donde dice y Jesús enseñaba, y Jesús enseñaba, y Jesús enseñaba. Te vas a dar cuenta que hay 42 veces que Jesús enseñó la palabra y solamente 9 predicó la palabra. ¿Por qué se dedicó más a enseñar la palabra? Porque eso es lo que vuelvo a decir, da crecimiento y madurez espiritual. Por eso nos tenemos que estar ocupando, varón, siervo de Dios, hijo de Dios que me estás escuchando, que estás en otra prisión, mientras que tanto que llega tu amparo, vuelvo a decirte, mientras que tanto que llega tu libertad, mientras que tanto que llega tu sentencia, mientras tanto que llega la apelación, te tienes. Y nosotros que ya estamos libres para no regresar al mundo y no volver atrás, nos tenemos que estar ocupando en esto. Sobre todo si estamos sirviendo a Jesucristo, nos tenemos que estar ocupando. ¿Qué nos dice? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No podemos descuidar esto. Si tú y yo descuidamos esto, nosotros que ya estamos libres, corremos el riesgo, en mi caso, incluso de poder regresar a la cárcel. Por eso es que yo ya no quiero. La vara duele y yo ya no quiero más vara. Mejor coopero con el Señor Jesucristo, sigo aprendiendo y es una bendición estar sentado aprendiendo. Por ejemplo, mis hermanos que compartieron en la mañana, mis hermanos que compartieron, mi hermano Betito, es una bendición porque te das cuenta que mis hermanos cuando están orando, están leyendo, están llenos del Espíritu Santo y la verdad es que es una bendición poder estar alimentándote espiritualmente. Puedes estar 2, 3 horas sentado y escuchando palabra de parte de Dios y escuchando, ¿por qué? Porque estamos absorbiendo todo lo que el Espíritu Santo nos da y se hace uno con nuestro espíritu y entonces toda esa enseñanza baja al alma, al espíritu, al corazón y entonces somos edificados de una forma sorprendente, como dice la Escritura, que todo el cuerpo bien concentrado va creciendo, se va edificando. ¿Por qué? Porque unos a los otros nos estamos edificando a través de las enseñanzas. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo ha puesto a nuestro hermano Alberto tener esas enseñanzas, 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 enseñanzas. Él, al igual que mis demás hermanos, al igual que ustedes, lo debemos de tener bien presente, que la enseñanza es juntamente con todo lo demás, pero no digo que tan solo la enseñanza, pero es la prioridad la que nos va a dar el crecimiento y la madurez espiritual. Y eso es lo que se dedicó a hacer Jesús. Se dedicó a enseñar a sus discípulos durante 3 años y una vez que sus discípulos estuvieron preparados por el Señor Jesús, entonces les dijo, ahora sí, vayan y hagan exactamente lo mismo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Fuimos enseñados por Jesús, enseñemos a otras personas y hagamos lo mismo. Recuerda que la misión que nosotros tenemos es la triple E, evangelizar, enseñar y enviar. Eso es lo que Jesús nos ha mandado. Y vuelvo a decir, no tenemos que estar buscando nada más y quebrándonos la cabeza, qué voy a hacer, qué voy a predicar, qué voy a enseñar. Están aquí en todo el Nuevo Testamento. Hay infinidad de palabras para que tú y yo podamos estar enseñando. Y como te dije, a esta yo le añadiría una más. Aquí Jesús, a través de la vida de Pablo, que le exhorta a Timoteo, vuelvo a repetir, en primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 13 le da tres cosas en las que se tiene que estar ocupando y son las mismas en las cuales nosotros nos tenemos que estar ocupando. ¿Ok? Si tú te encuentras en una prisión, ocúpate de esto. Sé que si tú te estás ocupando de esto, debes de saber que el Señor Jesús ya tiene tu tiempo, tu libertad y va a ser de una gran bendición durante el tiempo que Dios te permite estar en esa prisión, porque el día de mañana que Dios te dé tu libertad, te aseguro que si tú te ocupas dentro y lo sigues haciendo afuera, nunca vas a volver a una prisión. Porque así como te dije, es muy triste que muchos siervos de Dios se ocuparon esto dentro de la cárcel, por cuando salieron lo descuidaron.
ya se encuentran o presos y algunos muertos. Pero también es de mucha bendición saber que otros tanto de siervos de Dios aprendieron y pusieron en práctica esto tanto dentro de la cárcel, pero que también lo siguen poniendo fuera de la cárcel. Y saber que mi hermano está enseñando por allá en otro lado, que está casando, que está predicando, que está evangelizando, es una bendición saber. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo que Jesús mandó a través de la Biblia de Pablo a Timoteo. Ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, y entonces es una gran bendición porque entonces el evangelio se empieza a extender por todos lados y a donde vivan se están ocupando, evangelizando, enseñando y es una gran bendición. Y por último, yo añadiría una más. Aquí nos habla solamente de tres, pero yo añadiría una más. ¿Cuál es? La oración. La oración es tan importante como las que acabamos de ver y es la base, yo diría, para que estas siguientes pudieran darse como consecuencia de la oración. Si tú y yo nos ocupamos en la oración, porque fue lo que también hizo Jesús, que dice, Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana salió a un lugar oscuro y desierto y ¿qué hacía? Oraba. La oración es la clave del éxito para que tú y yo podamos, una vez que estamos orando, por consiguiente, vamos a leer y una vez que leemos, vamos efectivamente a exhortar y una vez que estamos exhortando, también vamos a enseñar la palabra de Dios. Pero si no oramos, ¿qué está sucediendo? Si no oramos, si tú y yo descuidamos la oración ahora, hermano, yo te digo, tendremos necesidad. Tenemos mucha necesidad. No puedes darte el lujo de dejar de estar orando todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cuánto tiempo nos marca que debemos por lo menos estar orando? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ni una hora pudieses velar con nosotros. Tenemos un tiempo de oración a donde tú y yo tenemos que cerrar la puerta, como dice, ora tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Es el tiempo de oración. O sea, y fíjate, es tan bueno Dios de veras, es tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, tan bueno Dios, que aparte de que te dice, ora, te da una recompensa. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te da una recompensa. O sea, aparte que es una obligación o una necesidad, como tú la quieras llamar, a esa necesidad o esa obligación que crees, Dios añade una bendición. Aparte de que es un bien para nosotros, porque a través de la oración puede ser que te sientas turbado, atribulado, angustiado, preocupado, desanimado, pero ¿qué es lo que haces? Si no pasa en tu vida, cuando entras a tu aposento, ahí a donde estás acostumbrado a orar, después de que oras, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes diferente? Esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad, eso, aquello que te está turbando, ahora si se lo entregas en la mano de Dios, ¿qué pasa? ¿No sales totalmente diferente? ¿Por qué? Vemos en la vida de Moisés que entró ante la presencia de Dios y dice que pasaba que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice muchos piensan, ¿y por qué Jesús oraba si era mismo Dios? Para darnos ejemplo, amados hermanos, para darnos ejemplo. Es lo más importante en la vida del cristiano. Tenemos que estar orando. Hermano, que te encuentras todavía en una cárcel, no dejes de orar, no desmayes. Si ya llevas 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos años lleves orando por tu libertad, para que llegue bien tu amparo, para que a lo mejor tu esposa regrese, para que tus hijos te perdonen. No sé cuántos llevas orando, pero lo que sí sé es que Dios es fiel a su palabra. Y dice que todo lo que pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, Él lo haría. ¿Sabes? Yo me pasé aproximadamente 10 años y medio orando, 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 orando. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no me dejas ir? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero persistí, 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 persistía hasta que el día que llegó en que la oración que hice fue contestada. Tu oración va a ser contestada tarde o temprano. Dios tiene el tiempo, varón, siervo de Dios que te encuentras todavía dentro de una prisión. No desmayes, sigue orando, sigue adelante, no te desanimes. Tus oraciones llegan delante de Dios y Él sabe en qué tiempo y en qué momento va a darte tu libertad.
hermanos que seguimos aquí, gracias a Dios, ya libres por Cristo Jesús, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, tanto espiritual y físicamente, sigamos adelante orando. A lo mejor estás pidiéndole algo a Dios, pero tenemos muchos ejemplos de hombres que estuvieron orando y que no desmayaron. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios les concedió las peticiones de su corazón. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que seguir y tenemos que seguir orando. Es la clave principal de que tú y yo sigamos adelante firmes en Cristo Jesús. Si tú y yo no oramos, vuelvo a decir, corremos el riesgo de poder regresar a la cárcel o desviarnos y nuevamente regresarnos al mundo. Por eso es necesario que tú y yo sigamos orando. Y sabes, por último te quiero decir, apenas hace como 4 o 5 años, ya llevo, gracias a Dios, 9 años de que Dios me regaló la libertad. Pero apenas hace como 4 o 5 años yo le decía, como decía hace rato mi hermano Betito, oye, ¿por qué si estoy orando, estoy leyendo, estoy enseñando, estoy exhortando? Y yo le decía, mira al otro, este ya fue y regresó y se la fuma y nada más cotorrea y va y regresa y va y regresa, hasta me enojaba yo con Dios, le decía, oye, y uno que se está aplicando. Y este que no hace nada, no busca ni de Cristo, sale y viene a cada rato y le da su libertad y uno que... Pero hasta apenas hace 4 años entendí por qué no me había dado Dios mi libertad en el tiempo que yo quería. Apenas hace 4 o 5 años entendí esto. Entendí por qué Dios me permitió, y eso lo digo para la honra y la gloria de Dios, leer tanto tiempo la palabra de Dios tantas veces, por qué Dios me permitía enseñar la palabra, por qué Dios me permitía todos los días estar arrodillado, estar orando, estar clamando, estar gimiendo, porque todo tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Tú a lo mejor vuelvo a decir que te encuentras interno, dices es que ya llevo tantos años, estoy enseñando, me estoy ocupando en esto. No desmayes, amado hermano. No desmayes porque el tiempo de Dios dice que algunos tienen las promesas por tardanza, pero Dios apresura para que puedan llegar esas promesas. Tú sigue adelante, clamando, clamando, síguete ocupando en esto que acabamos de ver, en esto que nos acaba de enseñar nuestro Señor Jesucristo, síguete ocupando en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, síguete ocupando en la oración. Cuando menos pienses, así un día llegó, cuando menos pensé, de la nada alguien dijo, oye, creo que esto se puede hacer en tu situación, vamos a meter este documento, se metió ese documento y ándale, ¿qué crees? Que llégame en libertad. Y sabes, yo aproximadamente tendría que haber salido apenas hace un año, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Dios acortó todo ese tiempo. Y gracias a Cristo Jesús salí como 8 años y medio antes de lo que el juez había dicho, porque el juez, ¿sabes qué había dicho? Usted no va a salir de aquí hasta que pague el último día. Usted no entiende, usted no es un residente, usted es un habitual, usted esto, usted aquello, pero sabes, el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía la última palabra. Y él vio el corazón que me estuve ocupando en lo que te estoy compartiendo, por eso te lo estoy compartiendo a ti, hermano, que te encuentras preso y a mis hermanos que nos encontramos libres, nos ayuda a que nos sigamos firmes para no volver atrás y no necesariamente a hacer lo malo, sino solamente incluso el odio, el rencor, la falta de perdón. Y a esto Dios nos ayude y nos sigue exhortando a que sigamos firmes para que sigamos siendo de bendición a muchas personas. Porque la verdad es que somos de mucha bendición. Cada vez que vuelvo a decir, nos seguimos esforzando en esto. Dios nos da palabra, la podemos compartir. Mis hermanos que se encuentran todavía allá, la pueden seguir compartiendo y cuando menos pienses va a llegar alguien o va a llegar tu papel, mientras tanto que llega tu libertad, tu amparo, tu sentencia, tu apelación, síguete ocupando en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza y en la oración. Y cuando menos pienses va a llegar eso que tanto le pides. Y mis amados hermanos que nos encontramos aquí, sigamos ocupándonos en lo que Jesús nos enseña a través de la vida de Pablo, esta carta a Timoteo y esta carta que nos da a nosotros en esta linda tarde, que nos tenemos que seguir ocupando en lo que Jesús nos enseña para poder seguir permaneciendo firmes y no volver atrás y seguir siendo de bendición. Amén. Pues eso es lo que Jesús ha puesto en mi corazón, que les pueda compartir acerca de lo que nos tenemos que ocupar, tanto a los que estamos libres, tanto a que mis hermanos que por alguna situación todavía tienen alguna sentencia ahí en la cárcel, te invito a que no lo dejes de hacer, que prontamente el preso agobiado prontamente será libertado. Es una promesa de parte de Dios.